una mujer con manos encallecidas de tanto cuidar ovejas en las frías montañas de Galicia, un pequeño rebaño que nadie valora, que apenas sostiene una vida solitaria, y un pastor viajero misterioso que esconde un secreto tan imposible que transformaría a la pastora más despreciada de la región en la reina más improbable de Europa. Esta es la historia de cómo Dios esconde reyes bajo ropas de humildes pastores, de cómo la humildad verdadera abre puertas que el orgullo jamás alcanzaría, y de cómo un rebaño abandonado en las heladas montañas puede ser el comienzo de un reinado glorioso. Si esta historia llegó a ti hoy, es porque quizás Dios quiera recordarte algo profundamente importante. Él ve valor exactamente donde el mundo ve solo vergüenza. Él prepara tronos de oro para aquellos que aceptan servir fielmente en las montañas olvidadas por todos, y aquel humilde pastor que trabaja silenciosamente a tu lado, hoy puede ser el príncipe que Dios envió específicamente para cambiar completamente tu destino y elevar tu vida a alturas que nunca te atreviste a soñar. Si te gusta este tipo de contenido edificante, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos inspiradores todos los días. Dale un me gusta al video si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos miras. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos motiva a continuar trayendo historias que alimentan el alma. El frío cortante e implacable de las montañas de Galicia en el riguroso invierno de 1892 castigaba sin piedad ni misericordia, mientras Ana Martínez, a sus 28 años cumplidos hacía 3 meses, guiaba su pequeño y flaco rebaño de apenas 12 ovejas por los campos pedregosos e ingratos cerca de la aldea aislada de Ribeira de Piquín, situada en las montañas más remotas de la provincia de Lugo. El viento helado cortaba como cuchillas afiladas a través de sus ropas gastadas y remendadas. Sus manos estaban permanentemente encallecidas, agrietadas y sangrando por el frío brutal y el trabajo duro e interminable sin descanso, con la piel tan áspera que parecía cuero viejo. Su rostro, aún joven en edad pero envejecido prematuramente por el sufrimiento, estaba quemado por el sol implacable del verano y por el viento helado del invierno, mostrando arrugas profundas alrededor de los ojos y líneas de preocupación constante en la frente. Sus espaldas dolían constantemente, un dolor sordo y persistente que nunca la abandonaba, resultado de años cargando fardos demasiado pesados para sus hombros delicados, de inclinarse sobre tareas imposibles, de dormir en cama dura y fría sin confort. Usaba ropas extremadamente simples, pobres y prácticamente hechas jirones, falda larga de lana marrón oscura que había sido remendada tantas veces que era difícil identificar la tela original, blusa blanca que un día había estado limpia, pero ahora estaba permanentemente manchada de tierra, sudor y trabajo, chal grueso de lana gris que había pertenecido a su abuela fallecida y que era su única protección real contra el frío brutal de las montañas, botas de cuero viejas y gastadas que tenían agujeros en las suelas y dejaban entrar agua helada siempre que llovía o cuando la nieve se derretía. Su cabello castaño oscuro, que podría haber sido hermoso si hubiera tenido los cuidados adecuados, estaba siempre recogido en una trenza simple y apretada, con mechones rebeldes constantemente escapando y volando salvajemente alrededor de su rostro por el viento de las montañas, dándole una apariencia aún más desaliñada y descuidada que la gente de la aldea usaba como una razón más para despreciarla. Ana Martínez era hija de Tomás y Elena Martínez, pequeños agricultores que habían poseído algunas hectáreas de tierra marginalmente productiva y una casa modesta pero digna en las afueras de la aldea. Habían sido personas trabajadoras, honestas y devotas, respetadas en la comunidad, viviendo una vida simple pero suficiente. Pero todo se había derrumbado trágica y rápidamente cuando Ana tenía 23 años. Primero su padre, Tomás, contrajo tuberculosis, una enfermedad devastadora que consumía sus pulmones lentamente, haciéndolo toser sangre y marchitarse hasta convertirse en una sombra del hombre que un día había sido fuerte y saludable. Murió después de 6 meses de agonía, dejando a la familia devastada y sin protector. Apenas 3 meses después, como si Dios se hubiera olvidado completamente de ellos,
Su madre Elena también enfermó con la misma terrible enfermedad, claramente contraída al cuidar a su esposo enfermo. Ella duró solo 2 meses antes de seguir a su marido a la tumba fría en el pequeño cementerio de la aldea. Ana, a los 23 años, se encontró completamente sola en el mundo con una velocidad brutal. Sin hermanos, pues su madre había tenido varios abortos espontáneos, y Ana era la única hija que había sobrevivido. Sin familia cercana dispuesta a ayudarla, pues los pocos parientes que tenían eran demasiado pobres para asumir otra boca que alimentar o simplemente no querían la carga de una joven huérfana. Sin dote de matrimonio, pues toda la pequeña economía de la familia se había gastado en médicos y medicamentos inútiles que no salvaron a nadie. Y sin perspectivas reales de matrimonio de todos modos, pues había pasado los 20 años sin casarse, lo que en la mentalidad conservadora y rígida de la aldea rural ya la marcaba como vieja e indeseable. La pequeña casa y la tierra tuvieron que ser vendidas rápidamente para pagar las deudas médicas acumuladas durante las enfermedades prolongadas de sus padres. Todo lo que le quedó a Ana como herencia de toda una vida de trabajo de sus padres fueron 12 ovejas flacas y una pequeña cabaña de piedra en ruinas, en las afueras más distantes de la aldea, una estructura que apenas protegía de la lluvia y del frío, con un techo que goteaba, paredes agrietadas por donde entraba el viento, sin calefacción adecuada más allá de una pequeña chimenea primitiva que humeaba constantemente. Y fue allí, en aquella cabaña miserable que cualquier persona decente consideraría inhabitable, donde Ana comenzó su vida como pastora solitaria, una profesión que era vista con profundo desprecio en la aldea conservadora. En la aldea extremadamente conservadora y tradicionalista de Ribeira de Piquín, donde literalmente todos se conocían desde hacía generaciones y donde nada cambiaba nunca, donde las mismas familias vivían en las mismas casas desde hacía siglos, donde todos sabían todo sobre todos, una mujer soltera de 28 años era vista con profunda desconfianza, sospecha y desprecio abierto y cruel. Las mujeres decentes y normales se casaban a los 18, como máximo 19 o 20 años. Era el orden natural de las cosas, el camino que Dios había establecido, la única vida respetable para una mujer. Una mujer que llegaba a los 25 años soltera ya era cuestionada y comentada. Una mujer de 28 años aún soltera era considerada rechazada por todos los hombres, defectuosa de alguna forma fundamental, indeseable por razones obvias, probablemente con algo profundamente mal en ella, ya fuera física, mental o moralmente. Y el hecho adicional y agravante de que Ana trabajara como pastora, una profesión considerada exclusivamente masculina y socialmente inferior incluso entre los hombres que la practicaban, solo empeoraba dramática e irreversiblemente su reputación ya destruida. Cuidar ovejas era un trabajo sucio, maloliente, solitario, que exigía fuerza física y exponía a la persona a los elementos brutales. Las mujeres decentes se quedaban en casa, cocinaban, limpiaban, cuidaban de los hijos, obedecían a sus maridos, participaban en actividades de la iglesia. No pasaban días enteros solas en las montañas desiertas con animales, volviendo a casa sucias, oliendo a ovejas con ropas manchadas de lodo y estiércol. Todos los días, sin excepción y bajo cualquier clima, Ana se despertaba antes del amanecer cuando el mundo aún estaba sumido en una oscuridad completa y un frío penetrante, mientras todo el mundo sensato aún dormía, abrigado en sus camas. Encendía el fuego con ramas secas que había recogido, preparaba un café aguado y amargo de granos reutilizados varias veces y comía un pedazo de pan duro del día anterior o de hacía 2 días con un pequeño trozo de queso duro que ella misma hacía con la leche de sus ovejas. Entonces, aunque estuviera lloviendo torrencialmente o nevando, aunque el viento estuviera cortante como cuchillos, aunque ella estuviera enferma o exhausta, se ponía su chal remendado, tomaba su cayado de madera gastado y sus ovejas, y comenzaba la larga caminata de 2 horas hasta los campos de pastoreo en las altas montañas. Pasaba el día entero, desde las primeras luces de la mañana hasta el crepúsculo, cuando oscurecía completamente,
sola al aire libre bajo el sol abrasador del verano que quemaba su piel o la lluvia helada del invierno que penetraba hasta sus huesos, guiando a sus ovejas de pasto en pasto, protegiéndolas vigilantemente de los lobos que vagaban por las montañas buscando presas fáciles, cuidándolas cuando enfermaban o se herían, ayudando en los partos difíciles cuando nacían corderos, buscando agua, limpia cuando los arroyos se secaban, moviéndolas constantemente para encontrar hierba fresca. Era un trabajo físicamente extenuante, mentalmente aislante, espiritualmente devastador en su soledad absoluta. Volvía al atardecer con las manos congeladas hasta perder la sensibilidad, exhausta hasta apenas poder poner un pie delante del otro, sucia de lodo y estiércol y sudor, oliendo fuertemente a animales de una forma que no lograba quitarse completamente ni siquiera cuando se lavaba en el arroyo helado. Las personas de la aldea la despreciaban abierta, vocal y cruelmente. Doña Carmen García, la esposa gorda y pomposa del alcalde de la aldea, que se consideraba la autoridad moral suprema de toda la comunidad y jueza de todos los comportamientos, organizaba tertulias semanales elaboradas de señoras en la sala de su casa, donde el principal, casi único entretenimiento era hablar maliciosamente de Ana Martínez y su vida vergonzosa. ¿Vieron a Ana Martínez hoy cuando pasó por la plaza viniendo de las montañas?, decía doña Carmen, con voz lo suficientemente alta para que todas oyeran y asintieran. A los 28 años, sola como una vagabunda, trabajando como un hombre rudo, oliendo horrible a ovejas y suciedad. ¡Qué vergüenza absoluta para nuestra aldea respetable! Ningún hombre decente la querrá jamás, eso es obvio. ¿Qué hombre normal querría a una mujer que pasa el día entero en los campos sucios como un campesino ignorante? Debería darle vergüenza aparecer en público así. Las otras mujeres de la tertulia reían cruelmente, esas risas agudas y cortantes de mujeres que encuentran un placer sádico en la desgracia ajena, asintiendo entusiastamente. Es una desgracia terrible para todas las mujeres decentes. Nos avergüenza. Si tuviera cualquier dignidad verdadera, cualquier sentido de decencia femenina, entraría a un convento en vez de vivir así como un animal en las montañas. Al menos en el convento sería útil rezando. Doña Carmen añadía con aire de autoridad absoluta. Probablemente hay algo moralmente mal en ella, algo pervertido. Las mujeres normales no eligen una vida tan masculina y sucia. Debemos proteger a nuestros hijos y maridos de su influencia corrupta. Y no eran solo las mujeres viejas y amargas las que la perseguían. Incluso los niños inocentes de la aldea, aprendiendo la crueldad de sus padres desde pequeños, la insultaban sin piedad. Cuando Ana pasaba por la plaza central los sábados para vender la lana esquilada o el queso duro en el mercado semanal miserable, la única forma de ganar algunos centavos para comprar sal, harina, aceite, los niños de 8, 9, 10 años gritaban a coro: «Ahí viene la vieja de las ovejas, Ana la solterona fea, Ana la rechazada, nadie la quiere ni gratis», y le lanzaban piedras afiladas o bolas de lodo apestoso con puntería cruel, mientras los adultos responsables miraban y reían abiertamente, sin corregir nunca a los niños, a veces incluso animándolos. Eso es, muchachos, muéstrenle lo que pensamos de las mujeres sinvergüenzas. Ana mantenía siempre la cabeza baja, humillada hasta el alma, acelerando el paso lo máximo posible, sin parecer que estaba corriendo cobardemente, fingiendo desesperadamente no oír, aunque cada palabra, cada risa, cada piedra perforaba su corazón, ya desgarrado como cuchillos afilados, hundiéndose repetidamente en una herida abierta que nunca tenía la oportunidad de cicatrizar. Se mordía el labio inferior hasta sangrar para forzarse a no llorar públicamente, no darles la satisfacción de verla quebrarse, no mostrar la debilidad que sería usada como más combustible para la burla. Su soledad era absolutamente devastadora, un peso que aplastaba su espíritu día tras día. Pasaba días enteros, a veces semanas completas, en las montañas remotas, sin hablar una sola palabra con otro ser humano, además de sus ovejas, que obviamente no respondían. Conversaba con ellas, porque la alternativa era un silencio absoluto, que amenazaba con volverla loca. Por la noche,
Cuando finalmente volvía a su cabaña fría y húmeda, sola, sin nadie esperándola, sin nadie a quien le importara si vivía o moría, sin nadie con quien compartir una comida simple o una conversación banal sobre el día, lloraba silenciosamente en la oscuridad, las lágrimas rodando por su rostro sucio, mientras le preguntaba a Dios repetidamente por qué había sido abandonada así, por qué tenía que vivir completamente despreciada por todos, por qué no podía tener una familia amorosa, un esposo protector, hijos alegres como todas las otras mujeres de la aldea parecían tener sin esfuerzo. Pero no había respuestas de Dios, solo un silencio pesado, un frío penetrante y una oscuridad que parecía tragarse toda esperanza. 5 años así, 5 años completos de soledad devastadora, humillación constante y diaria, trabajo duro sin reconocimiento, sin futuro visible, sin esperanza de cambio. Ana tenía solo 28 años, pero se sentía como una anciana de 60. Su alma cansada, su corazón protegido por muros tan altos y gruesos que ella misma ya no sabía si aún había algo vivo allí dentro. Los hombres de la aldea, por su parte, la trataban con desdén, mezclado con algo infinitamente peor y más peligroso, lascivia depredadora y oportunista. Algunos le hacían propuestas indecentes y grotescas cuando la encontraban sola y vulnerable en las montañas lejanas donde nadie podría oírla gritar, asumiendo que una mujer soltera a los 28 años, cuidando ovejas sola, debía estar obviamente desesperada por cualquier atención masculina y no tendría moral o dignidad suficiente para rechazar insinuaciones. «Ven aquí, Ana», decían con sonrisas repugnantes. «Debes estar tan sola, tan necesitada. Puedo hacerte compañía. Nadie tiene por qué saberlo». Ana había aprendido rápidamente a cargar un cayado grueso y pesado de madera, no solo para guiar a sus ovejas, sino también como arma defensiva para protegerse de esos avances indeseados y peligrosos. 2 veces ya se había visto forzada a usar el cayado para golpear violentamente en la cabeza a hombres que habían intentado físicamente forzarla, que habían agarrado sus brazos, rasgado su blusa, intentado derribarla al suelo. Había huido de ellos aterrorizada, el corazón latiendo como un tambor, las manos temblando por horas después. Y después, claro, inevitablemente, fue ella quien fue culpada públicamente por la aldea. Provocó a los pobres hombres con su comportamiento inadecuado e inmoral. Una mujer soltera sola en las montañas está obviamente buscando problemas. Es culpa suya completamente. Pero el peor de todos, el más persistente, cruel y peligroso acosador, era Domingo García, el hijo único y mimado del alcalde, un hombre de 35 años corpulento, cruel, arrogante y estúpido, que se consideraba un gran partido por ser hijo de la autoridad local más alta, heredero de propiedades modestas, futuro alcalde. Él perseguía a Ana constantemente desde hacía años con una obsesión enfermiza, no por algún deseo genuino o atracción real, sino por el puro placer sádico y perverso de humillarla públicamente, de ejercer poder sobre alguien más débil, de demostrar dominio masculino sobre una mujer vulnerable. «Ana, Ana Martínez», gritaba él siempre que la veía, su voz alta y embriagada resonando por la plaza. «¿Cuándo vas a aceptar finalmente mi generosa propuesta? Sé mi amante, mi concubina. Nunca me casaría contigo, claro. No eres digna de ser la esposa legítima de un hombre de mi posición, pero puedo usarte para mi diversión física. Debes estar desesperada por un hombre a estas alturas». Y reía alto grotescamente, mientras sus amigos, igualmente crueles y estúpidos, también reían, dándole palmadas en la espalda, felicitándolo por la broma brillante. Ana se mordía los labios hasta que la sangre llenaba su boca, forzándose contra todo instinto a no responder, no reaccionar, no darles la satisfacción, sabiendo por experiencia dolorosa que cualquier reacción, defensa, insulto, incluso lágrimas, solo empeoraría todo dramáticamente, solo aumentaría el placer de ellos, solo traería más acoso, posiblemente violencia física real. Eran 5 años así, 5 años largos, torturantes, interminables de soledad cruel imposible, humillación constante y sistemática, trabajo físico brutalmente duro, sin ningún reconocimiento o gratitud, sin perspectiva visible de cambio,
sin esperanza realista de escape. Ana había aprendido forzosamente a construir muros altísimos y gruesos alrededor de su corazón herido, a no esperar absolutamente nada bueno de la vida o de las personas, a sobrevivir día tras día sin esperanza de que algo cambiara, a existir en lugar de vivir. Sus únicos momentos de algo remotamente parecido a la paz verdadera eran cuando estaba completamente sola, en las montañas más altas y remotas, con sus ovejas obedientes, muy lejos de los ojos juzgadores y crueles de la aldea maldita, donde podía simplemente existir por algunas horas sin ser constantemente recordada de su vergüenza, sin ser atacada verbalmente, sin ser humillada, donde podía respirar sin miedo. Fue en una tarde sorprendentemente templada de marzo, cuando la primavera comenzaba tímidamente a despertar a Galicia del sueño muerto del invierno, trayendo flores silvestres coloridas y días ligeramente más largos y menos brutalmente fríos, que Ana vio por primera vez al hombre misterioso que cambiaría su vida para siempre, de formas que su imaginación limitada jamás podría concebir. Estaba llevando a sus ovejas cansadas a beber agua en el arroyo cristalino de las montañas, uno de sus lugares favoritos porque era particularmente remoto y hermoso, cuando notó una figura masculina solitaria sentada tranquilamente en una piedra grande y lisa cerca de la orilla del agua que fluía suavemente. Era un hombre alto y bien constituido, probablemente en la casa de los 30 y pocos años, vistiendo ropas simples típicas de un pastor viajero o trabajador rural, pantalones gruesos de lana marrón con algunos remiendos visibles, camisa blanca de lino desgastada por el uso pero limpia, chaleco sin mangas de cuero gastado, botas de caminar viejas pero funcionales, sombrero de fieltro marrón cubriendo parte del rostro, protegiéndolo del sol. Había una pequeña mochila de viaje y un cayado de pastor a su lado, sugiriendo que realmente era un viajero, cuando oyó el sonido de las ovejas y levantó la cabeza girándose para mirarla directamente. Ana dejó de respirar momentáneamente, completamente tomada por sorpresa. El rostro de él, parcialmente sombreado por el sombrero, pero ahora claramente visible, era extraordinaria y sorprendentemente hermoso de una forma que parecía casi fuera de lugar, casi imposible en las montañas rústicas y brutales de la Galicia rural. Rasgos aristocráticos y refinados con pómulos altos y prominentes, mandíbula fuerte, angular y masculina pero elegante, nariz perfectamente recta y bien formada, ojos de un color azul grisáceo absolutamente inusual y penetrante, que parecían ver a través de las personas. Tenía una barba corta muy bien cuidada y recortada, con una precisión inusual para un pastor, cabello castaño oscuro ligeramente ondulado que tocaba sus hombros. Pero lo más sorprendente, lo más intrigante y confuso, era su postura corporal. Incluso sentado casualmente en una piedra rústica, había algo en él que sugería fuertemente nobleza natural, autoridad innata, refinamiento y educación escondidos cuidadosamente bajo ropas deliberadamente simples. Se movió con gracia fluida cuando se levantó para saludarla, como alguien acostumbrado a bailar en salones de baile en lugar de andar por montañas pedregosas. «Buenas tardes», dijo él en gallego perfecto, pero con un acento levemente diferente, refinado, casi musical que Ana no pudo identificar, su voz profunda, suave, educada e increíblemente agradable a los oídos. «Disculpe si asusté a sus ovejas o invadí su territorio. Estaba solo descansando después de una larga caminata». Ana quedó completamente paralizada de sorpresa, no acostumbrada de ninguna manera a conversaciones corteses de extraños, y mucho menos de hombres que no la insultaban inmediatamente. No hay ningún problema», logró finalmente responder, su propia voz ronca, áspera de tanto desuso, casi olvidando cómo mantener una conversación normal. Él sonrió entonces, y esa sonrisa transformó completa y dramáticamente su rostro ya hermoso, iluminándolo como un sol naciente, revelando dientes blancos perfectos y hoyuelos en las mejillas. «¿Es usted una pastora local de aquí? Mi nombre es Mateo». Hubo una vacilación casi imperceptible, una brevísima pausa antes de decir el nombre, como si lo estuviera inventando en el exacto momento, o como si estuviera usando un nombre falso temporalmente. «Soy un pastor viajero sin destino fijo.
Estoy buscando trabajo temporal. Hay granjas o propiedades por aquí que contraten ayudantes estacionales. Ana frunció el ceño automáticamente, desconfiada por instinto defensivo desarrollado a través de años, siendo engañada, manipulada y humillada. ¿De dónde vienes originalmente?, preguntó con cautela. De muy lejos de aquí, respondió Mateo vagamente, mirando pensativamente hacia las montañas alrededor, como si recuerdos distantes lo consumieran. Muy, muy lejos. He viajado por toda España durante muchos años. No ofreció más detalles específicos, y Ana, respetando el derecho universal a la privacidad y entendiendo que todos tienen secretos que prefieren mantener enterrados, no presionó más. Esta aldea es muy pequeña y pobre, dijo ella finalmente, honestamente. No hay mucho trabajo disponible para forasteros. La mayoría de las personas aquí tiene rebaños pequeños que cuidan solas con su familia. Mateo asintió pensativo. Luego la miró directamente con aquellos ojos azul grisáceos intensos y penetrantes. ¿Y usted personalmente? Podría usar ayuda experimentada con su rebaño. Ana casi se rió con amargura de la situación absurda. No puedo pagarle un salario a un ayudante. Apenas consigo mantenerme a mí misma con lo que gano. No necesito mucho dinero, insistió Mateo con sinceridad aparente. Solo comida básica para sobrevivir y un lugar cubierto y seco para dormir por la noche. Puedo ayudar con sus ovejas a cambio de eso. Ana lo estudió con profunda desconfianza, mezclada con confusión. ¿Por qué un pastor claramente experimentado y capaz aceptaría trabajar solo por comida y un refugio mínimo? No tenía sentido económico. Pero mirando a sus propias 12 ovejas flacas, que definitivamente eran mucho trabajo para una persona sola, cuidar adecuadamente, especialmente ahora que entraban en la época de parto cuando varias estaban preñadas y necesitarían asistencia 24 horas, ella vaciló. «Tengo solo una cabaña muy pequeña y rústica», dijo ella lentamente, probando si él sería honesto sobre las condiciones. «Tendrías que dormir en el establo improvisado con las ovejas. No es ni remotamente cómodo. Hace frío, es húmedo, huele mal. He dormido en lugares infinitamente peores en mis años viajando», respondió Mateo con una pequeña sonrisa triste. «Acepto su generosa oferta si usted acepta la mía». Y así, de forma completamente inesperada que puso su vida patas arriba, Ana ganó un ayudante. En los días y semanas siguientes, quedó rápidamente claro que Mateo no era un pastor común cualquiera, era extraordinario en todas las formas. Conocía técnicas avanzadas y sofisticadas de cuidado de ovejas que ella nunca había visto u oído hablar. Cómo identificar enfermedades precozmente a través de señales sutiles, cómo ayudar en partos difíciles complicados, cómo hacer remedios naturales eficaces con hierbas específicas de las montañas, cómo seleccionar el mejor pasto basado en la composición del suelo. Trabajaba absolutamente incansablemente, desde antes del amanecer hasta después del anochecer, sin quejarse una sola vez, despertándose siempre antes que ella, cuidando voluntariamente de las tareas más pesadas que siempre habían sido extremadamente difíciles para ella sola. Pero había cosas que no tenían ningún sentido si él era realmente un pastor común de origen humilde. Sus manos, aunque definitivamente capaces y fuertes, no tenían la callosidad brutal y las cicatrices de quien ha trabajado toda la vida desde niño con ovejas. Eran manos que conocían el trabajo, sí, pero también el refinamiento, el cuidado, la educación, la forma en la que hablaba, con un vocabulario extraordinariamente extenso, gramática absolutamente perfecta, referencias ocasionales a libros y conceptos filosóficos, no era típica de un pastor rural común sin educación formal. Y había momentos en que miraba el horizonte distante de las montañas con una expresión de profunda tristeza, una añoranza dolorosa de algo muy importante perdido hace mucho tiempo. Las personas de la aldea reaccionaron a la presencia misteriosa de Mateo con un escándalo absoluto, chismes desenfrenados y deleite malicioso. «La solterona vieja y fea finalmente consiguió un hombre», decían con risas crueles y en voz alta. «Claro que él es solo un vagabundo sin nombre, sin origen, sin propiedad. Ningún hombre decente trabajaría para una mujer vergonzosa como ella». Doña Carmen organizó una campaña completa de chismes venenosos. «Es profundamente inmoral y pecaminoso.
Una mujer soltera y un hombre viviendo juntos en la misma propiedad sin supervisión. Están obviamente pecando carnalmente todas las noches. Deberían ser expulsados de la aldea inmediatamente antes de que contaminen a nuestra juventud. Pero, Mateo, a diferencia de Ana, que había aprendido años atrás a bajar la cabeza humillada y aceptar el abuso silenciosamente porque reaccionar solo empeoraba todo, no toleraba ninguna falta de respeto. Cuando Domingo, el hijo corpulento y cruel del alcalde, intentó humillar a Ana públicamente en la plaza central, gritando obscenidades asquerosas, Mateo simplemente caminó calmadamente hacia él, con movimientos controlados, y dijo con una voz tan gélida, autoritaria y amenazante, que literalmente todos detuvieron lo que estaban haciendo. Pida disculpas a la señora inmediatamente y públicamente, o enfrentará consecuencias muy serias que garantizarán un profundo arrepentimiento. Había algo sobrenatural en su postura súbitamente real, en sus ojos, que se convirtieron en piedra, en su presencia que creció y dominó el espacio, que hizo que Domingo, un hombre generalmente matón cobarde, retrocediera nervioso instintivamente y murmurara disculpas confusas y casi inaudibles antes de huir como un perro con el rabo entre las piernas. Los otros hombres quedaron impactados y confusos. ¿Quién era aquel extraño que comandaba tal autoridad natural? Conforme las semanas se transformaban en meses de trabajo diario, lado a lado desde el amanecer hasta el anochecer, Ana y Mateo desarrollaron una amistad profunda y genuina. Conversaban durante largas horas en las montañas remotas, mientras las ovejas pastaban pacíficamente. Mateo contaba historias fascinantes de lugares lejanos que había visitado en sus viajes, ciudades grandes con catedrales magníficas que tocaban las nubes, palacios reales impresionantes, museos llenos de arte y tesoros. Hablaba múltiples idiomas con fluidez. Además de gallego y castellano perfectos, hablaba francés fluido, italiano adecuado, incluso inglés con un acento respetable. Cuando Ana preguntaba confusa cómo un simple pastor había aprendido todo eso, él desviaba vagamente. Tuve una educación inusual cuando era joven, circunstancias especiales. Nunca explicaba más. Ana, por su parte, gradualmente se abrió con él de una forma que nunca había hecho con nadie en su vida entera. Le contó sobre sus padres que murieron trágicamente de tuberculosis, sobre los 5 años de soledad devastadora, sobre las humillaciones constantes y crueles, sobre los sueños enterrados de tener una familia. Mateo escuchaba con atención profunda, genuina, sin juzgar nunca, siempre validando sus sentimientos. «Eres una persona extraordinaria, Ana», dijo él una noche, mientras veían una espectacular puesta de sol desde las montañas. Más fuerte, más valiente, más verdaderamente noble en carácter que cualquier persona que he conocido. Estas personas que te desprecian son ciegas. No ven lo que es obvio, que tienes más dignidad verdadera en tu dedo meñique que todos ellos juntos en sus vidas enteras mezquinas. Y lentamente, inevitablemente, naturalmente como crecen las plantas, Ana se dio cuenta de que se estaba enamorando. Fue en la forma en que Mateo sonreía cuando ella contaba algo que la había hecho feliz, en la forma en que él siempre tomaba los fardos más pesados sin que ella se lo pidiera, en la forma en que la miraba como si ella fuera preciosa, en la forma en que, cuando un lobo atacó el rebaño, él puso su cuerpo entre ella y el peligro sin dudar. 6 meses después, en una noche fría de septiembre, Mateo hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Ana, ¿puedo hacerte una pregunta importante?» Respiró hondo, tomó las manos encallecidas de ella. «Sé que soy solo un pastor viajero sin nada, pero te amo profundamente. ¿Te casarías conmigo?» Lágrimas explotaron de los ojos de Ana. «Sí», susurró a través de las lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». La boda fue simple. 3 semanas después, el padre Miguel condujo la ceremonia. Ana usaba un vestido azul descolorido con flores silvestres. Cuando dijeron los votos, y Mateo puso un anillo simple de plata en su dedo, Ana lloró lágrimas de pura alegría. Los primeros meses de matrimonio fueron los más felices de la vida de Ana. Trabajaban lado a lado, cenaban juntos, reían juntos, se acostaban juntos calentándose el uno al otro.
Pero Ana notaba cosas extrañas. A veces se despertaba y lo encontraba mirando las estrellas con una expresión triste. Una vez encontró un libro extremadamente caro en francés en su mochila y había una cicatriz de espada en su espalda. 8 meses después de la boda, 3 hombres en uniformes elaborados llegaron a la aldea en caballos magníficos. Preguntaron por un pastor viajero. Cuando encontraron a Mateo en las montañas, el líder se arrodilló. «Vuestra Majestad, finalmente os hemos encontrado. El reino os necesita». Ana no entendía. «Vuestra Majestad». Mateo cerró los ojos con dolor. «Ana, hay cosas que no te conté. Mi nombre verdadero es Maximiliano IV. Soy el rey legítimo de Valdoria. Cuando tenía 9 años, hubo un golpe de estado. Mataron a mis padres. He vivido escondido durante 20 años». El soldado explicó. «Ahora tenemos evidencias, tenemos apoyo militar. El pueblo os acepta de vuelta. Pero necesitamos actuar rápido». Maximiliano miró a Ana con agonía. «Necesito irme. Mi pueblo sufre, pero solo iré si vienes conmigo, como mi reina. Eres mi esposa y serás mi reina si aceptas». El viaje a Valdoria tomó 3 días. Cuando llegaron a la capital, Bellamont, miles gritaron «¡Viva el rey!». Isabella fue arrestada y exiliada. Maximiliano y Ana fueron coronados rey y reina. 2 años después, en el jardín del palacio, Ana observaba a Maximiliano jugar con sus hijos gemelos, Alejandro y Sofía, de 18 meses. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó. «Nunca», respondió Ana, «porque me casé con tu corazón, no con tu corona». Algunas historias comienzan en las montañas y terminan en palacios. Ana fue despreciada como inútil. Maximiliano fue casado. Juntos construyeron un reino basado en justicia y amor. Escribe amén si crees que Dios esconde reyes bajo ropas de pastores, esperando que corazones humildes los encuentren.